Iglesia, buenas noches, un abrazo muy especial. El Señor les continúe bendiciendo en gran manera. Sin dejar de orar por las personas que se encuentran en álgida necesidad, sin dejar de orar por las personas que se encuentran en quebrantos de salud, hoy les saludamos deseando de todo corazón que la pasen súper bien. Hoy tenemos en Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. Hoy tenemos algo que Dios quiere dejar sembrado, yo sé que en todo corazón que tenga contacto con esta predicación, ¿ok? Mateo capítulo 8, versículo 1, mientras que usted lo busca, eh, le cuento varias cositas resumidas en un solo ejemplo. A nosotros, y lo voy a decir quizá a manera de introducción, no se nos puede olvidar de dónde el Señor nos sacó. Y cuando yo pienso de manera recurrente de dónde me ha sacado el Señor, te aseguro que no me quedan ganas de juzgar a los demás, porque yo sé que antes yo hacía cosas que ellos hoy están haciendo. Yo ahora estoy en otro tipo de condición, porque ya conozco del Señor, así peque y me equivoque todos los días, pero intento agradarle. Pero lo que te intento decir es que a mí no se me olvida de dónde el Señor me sacó, porque yo cuando necesito contemplar o juzgar una actitud de alguien, lo primero que yo tengo en mi cabeza es que yo antes hacía eso o hacía algo peor. Entonces, cuando pensamos así, no nos quedan ganas de juzgar a nadie, ¿ok? Mateo capítulo 8, versículo 1. Hoy el Señor nos regala un título que es dos posiciones. Porque en tu vida, así lo quieras o no, siempre vas a tener dos posiciones. Aquí en esta historia que vamos a leer el día de hoy hay una situación y hay dos personajes. Y estos dos personajes, cada uno de ellos tiene una posición. Y esta predicación está direccionada literalmente es porque nosotros en algún punto de nuestra vida vamos a estar en alguna de esas dos posiciones, con uno de ellos, que es el Señor Jesús, manejando el sentido de las proporciones, ¿no? Porque si vas a estar en la posición del otro personaje, pues ahí estamos yo creo que todos. Pero si vas a estar en la posición del Señor Jesús, pues toca ir con cuidado, porque nadie puede estar en su posición, ¿no? Pero yo creo que me estás entendiendo muy bien cuando te intento decir que dos posiciones es porque algún día vas a estar en la posición del Señor Jesús referente a lo que le dio a la persona que necesitaba de Él, y un día vas a estar en la posición de la persona que necesitaba del Señor Jesús. O sea, un día vas a estar bien, otro día vas a estar mal. Por eso, no se te puede olvidar de dónde te sacó el Señor, ¿ok? Dos posiciones o dos lugares, pero aquí hay dos plataformas a través de las cuales Dios quiere que nosotros nos conduzcamos, porque siempre vamos a estar en una de esas dos, ¿ok? Dos posiciones, nuestro título para hoy, Mateo capítulo 8. En el versículo 1 la palabra del Señor dice, y leemos con la dirección del Espíritu Santo, que entendemos que nunca nos abandona. Cuando descendió el Señor Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. El Señor Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces el Señor Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Dos opciones. Iglesia, mira, ¿por qué nosotros como congregación, como iglesia del Señor, tenemos la fuerte tendencia a olvidar nuestra condición pasada? O sea, la condición pasada casi siempre se olvida. Mira, hay muchos adagios populares o muchas historias de personas que nos pueden llegar a ilustrar un poco mejor lo que yo te intento decir hoy. ¿Si has escuchado algunas veces que alguna persona consigue plata y se olvida de la gente del barrio o cambia su actitud? Y la gente dice, desde que esa persona consiguió plata ni se acuerda que antes jugábamos todos en el barrio, sino que ahora se cree mejor porque consiguió plata. Entonces, nosotros siempre hemos tenido un fuerte conflicto con recordar y reconocer en el lugar en el cual Dios nos tenía antes. Y ese lugar no puede ser olvidado porque ese lugar se convierte en la plataforma perfecta
para poder abarcar todos los asuntos que lleguen a tu vida desde esa plataforma. No desde la vida pecaminosa que tenías en el pasado, no, no estoy hablando de esto, sino desde ser consciente que algún día también estuviste en la misma condición, quizá de la persona que estás juzgando ahora, ¿ok? Dos posiciones. Inicialmente vamos a tener la posición de el leproso. Yo leo Mateo capítulo 8, versículo 1 y versículo 2, ¿no? Cuando el Señor Jesús desciende del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo veo a un leproso pidiendo cosas que mentalmente son imposibles únicamente contemplarlas. El leproso tuvo una característica. Fue al Señor Jesús en presencia de todos, sabiendo que si lo descubrían, podrían apedrearlo y él podía morir, ¿cierto? Entonces el leproso no tiene vergüenza de ir al Señor Jesús. Entiende un poco la historia. Tú recuerdas que en estas poblaciones los leprosos estaban a las afueras de la ciudad, no podían estar adentro, porque lógicamente era la enfermedad más contagiosa de la época y podían contagiar a una multitud nada más si su presencia estaba en medio de la multitud. Pero aquí hay una persona que no tiene vergüenza de ir al Señor Jesús, pero sobre todo que toma riesgos. Y yo te digo una cosa, los riesgos hay que tomarlos en la vida. Algunas veces todos no van a salir bien, pero se aprende. Atentamente, Pedro cuando caminó sobre el agua. Pedro toma el riesgo, se baja de la barca, no le sale muy bien, pero el Señor Jesús le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y él ahí acrecenta su confianza en él. Todos los riesgos que nosotros tomemos no vamos a experimentar una victoria al final, pero el riesgo hay que tomarlo al final de la historia. Mira, el leproso tiene algunas características. Fue al Señor Jesús en presencia de todos, o sea, no tuvo vergüenza. Yo veo con mucha tristeza porque hay personas que cuando les invitan a una iglesia o a una célula o a escuchar una predicación por video, dicen, ay no, yo a esos lugares no voy. ¿Y cuántas personas por vergüenza se han perdido de grandes bendiciones del Señor? Pero este leproso, sabiendo que lo podían incluso linchar, toma la determinación de ir hacia el Señor Jesús. Entonces, fue al Señor Jesús en presencia de todos. El leproso confiesa la enfermedad que tiene. Eso se llama reconocer. Mira, reconocer es lo que el Señor necesita para podernos auxiliar. ¿Sí me entiendes? O sea, una cosa es el ahínco que él tuvo para poder meterse en medio de la multitud, pero otra cosa es que él reconoce y le dice, yo estoy enfermo, si tú quieres, tócame. Él no se puso a decir, mira, es que yo creo que nosotros le damos mucha vuelta a lo que verdaderamente tenemos en el corazón y Dios ya conoce lo que tenemos en el corazón. Por eso hay que decírselo de forma clara, porque si no se lo decimos de forma clara es una mentira. La palabra del Señor dice, no ha salido la palabra de vuestra boca cuando vuestro Padre Celestial ya sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Para qué le adornas las cosas a Dios si Él ya sabe qué es lo que necesitas? Me explico. Voy a colocar un ejemplo. Hablemos un poco de los solteros. Muchos dirán, ay, usted está casado, entonces, pues, ¿qué? Ay, no. Entonces, hablemos de los solteros. Digamos que un soltero anhele en su corazón casarse porque quiere ser papá o quiere ser mamá y quiere tener hijos, pero cuando le preguntan siente como cierta vergüenza, ¿no? Oye, ¿y tú no te has casado? ¿Y estás orando por eso o qué? Pues nadie va a decir, ay, no, yo estoy que me caso y estoy súper afanado. Mira que lo primero que hacemos es colocar como una barrera al frente y le hacemos creer a la gente que todo está súper bien. Y utilizamos frases que al final de la historia lo que están es escondiendo una realidad propia. Me explico. Entonces, hay una persona que se quiera casar ya, pero que está muy desesperado por casarse, y cuando alguien le pregunta para no generar como cierta pena o vergüenza, dice, no, en el tiempo del Señor, pero por dentro estás asfixiado, te querés casar ya. Si fuera tu propia decisión, te casabas mañana mismo, venga notario, cáseme ya. Pero delante de la gente manejas una posición, ¿no? No, yo no estoy afanado.
En el tiempo que el Señor diga, hermano, si estás afanado, pues abre tu corazón, tampoco para decírselo a todo el mundo, pero usted me está entendiendo el ejemplo. O sea, ¿por qué ocultamos una realidad cuando el Señor ya la conoce? Ese es mi punto. ¿Sabes qué dijo el leproso? Jesús, yo me arriesgué a que me pudieran linchar porque si alguien se da cuenta que yo tengo lepra en medio de la multitud, me linchan. De hecho, por regla de tres, si el Señor Jesús no sana al leproso, lo matan. Eso es lo que toca dejar claro en esta historia. Porque cuando ya el leproso en medio de la multitud le dice, yo, o sea, se quita, supongo yo porque él va pues todo cubierto, él se quita como una túnica que tiene pues como para poderle decir que está leproso. Cuando la gente reconoce en él la lepra, lo linchan. Porque esas personas tienen que estar a las afueras de la ciudad. O sea, si no es Jesús la opción que él tiene, termina muerto. Y él no le importó nada de eso, sino que dijo, yo soy leproso. Reconoció su condición. ¿No será que lo que te hace falta para que el Señor Jesús pueda tocarte y sanarte es reconocer tu condición? ¿No estar ocultando cosas? Pues el que pecó, pecó, dígaselo al Señor. Típico ejemplo de una pareja, ¿no? Oiga, a ver, ¿y usted por qué gritó a su esposa? No es que ella me gritó primero, no te están preguntando si ella te gritó primero, sino que reconozcas tu parte mala. Pero siempre vamos a colocar una excusa, siempre vamos a colocar por delante otra cosa. Dios necesita que tú le reconozcas, así sea delante de la multitud, así tengas que pasar vergüenza, así tengas que pagar las condiciones y, o sea, pagar las consecuencias, perdón, de tus actos. Así tengas que hacer esto, reconoce tu condición. El leproso no me puso con cuentos. Estoy enfermo, me querés tocar porque creo que vos me podés sanar. Ya, se acaba la discusión. Entonces el leproso confesó su condición de impureza, eso es reconocer. El leproso fue con una profunda veneración porque él se postra ante el Señor Jesús. A mí me llama mucho la atención y es cómo las personas se dirigían al Señor Jesús. Nosotros muchas veces nos dirigimos a Dios como si Él tuviera obligación con nosotros o como si Él no mereciera el respeto. Y yo veo que todo aquel que se postró ante el Señor Jesús no se fue de delante del Señor Jesús siendo el mismo. ¿No será otra pregunta que lo que le hace falta a muchas personas o nos hace falta es postrarnos ante el Señor? O sea, el leproso fue con una profunda veneración y él fue con un clamor muy fervoroso. Se tiró a los pies del Señor Jesús. Si quieres, puedes tocarme, sáname. Y la otra cosa que hace el leproso es que él creyó en el Señor Jesús. Por lo mismo que yo te decía antes, si el leproso destapa su condición delante de otras personas, lo pueden linchar. Si el leproso de hecho ya había destapado su condición delante de su familia, lo abandonaron y lo colocaron a dormir fuera de la ciudad. Pero el leproso hoy nos está enseñando que cuando destapamos nuestra condición delante del Señor Jesús, Él nos toca y nos sana. Hay cosas, perdón, pero es así. Hay cosas que si le decimos a nuestra propia familia se van a escandalizar, porque de pronto son pecados muy graves, ¿cierto? Hay cosas que si le decimos a los compañeros de trabajo van a decir, ay, pero este tan santico que se veía y mire que no fue tan santo. Pero ¿sabes quién es el único que no se aterra de nuestra miseria? El Señor. ¿Sabes quién es el único que no se aterra de los pecados que tenemos adentro, de las cosas que nos faltan por mejorar? El Señor. Algunas veces socializamos con nuestros líderes, con la gente que nos acompaña, pero lo que sí toca dar por sentado acá es que el único que no se va a aterrar de tu miseria y de tu condición es Jesucristo. Dile lo mal que estás. No es que me da pena de pronto, confiésate con Él. Busca ayuda. Hay gente que te puede ayudar, pero el único que no se va a aterrar de tu miseria, y perdón que te lo ponga en esta condición, es Jesucristo. El leproso fue y le dijo, la enfermedad más infecciosa y contagiosa de la época la tengo. Vengo ante ti porque tú no te vas a escandalizar de mi condición. Y efectivamente el Señor Jesús no se escandalizó de su profunda condición. La diferencia entre Judas y Pedro, hago un paréntesis, es que Judas le pide perdón a los sacerdotes y Pedro le pide perdón al Señor Jesús.
Y ahí está la gran diferencia. El que no se escandaliza de tu miseria. Pedro, con lo que había hecho, habiendo negado al Señor Jesús, el patio de Anás y de Caifás, pues, es el escenario donde la mirada de Pedro y del Señor Jesús se cruzan. Y él sale y llora amargamente, pero lo que te intento decir es que el estar cerca del Señor Jesús y haberle negado y tener una mala condición no hace que vayas y te ahorques. Pero cuando nosotros intentamos destapar el corazón con la persona equivocada, con los que sí se van a escandalizar de nuestra miseria, es donde no nos queda otro camino, como el que tomó Iscariote, que fue ir y asesinar y matarse como tal, suicidarse. El que no se va a aterrar de tu condición es el Señor Jesús. Ahí vemos algunas condiciones hablando del leproso. Y lo segundo es lo que hace el Señor Jesús, que es el otro personaje icónico de la época o de esta historia. Mateo capítulo 8 versículos 3 y 4, en el cual la palabra del Señor dice de la siguiente manera. El Señor Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Al instante su lepra desapareció. Recuerda esto, si el Señor Jesús no sana al leproso, ya la multitud se da cuenta que hay un leproso y lo apedrean, ¿ok? O sea, si el Señor Jesús no lo toca, lo matan, para que tú me entiendas. Y el versículo 4 dice, entonces el Señor Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Hay tres aspectos referentes al Señor Jesús. El Señor Jesús lo elige por encima de la multitud, es lo primero que muestra la condición del Señor Jesús. ¿Cómo nos dejamos llevar muchas veces por la multitud, no? ¿Cómo incluso esta sociedad necesita encajar en medio de la multitud? Muchas veces tenemos nuestros jóvenes que van a su escuela o a su universidad y por encajar en diferentes diseños terminan, negando al Señor Jesús. Solo porque le pide un grupo determinado que para poder estar aquí tienes que hacer tal cosa. Y terminamos negando la historia de vida que siempre hemos tenido solo por encajar, solo por seguir la multitud. Y el Señor Jesús demuestra en esta historia que a Él no le importan las multitudes, a Él le importas tú. Y si Él tiene que dejar las multitudes para únicamente concentrarse en el enfermo, Él deja las multitudes y se concentra en el enfermo. Nosotros estamos muy acostumbrados a los flashes, al aplauso, a que nos digan, qué bueno. Y ese trabajo silencioso, no creemos que Dios lo valora mucho, pero Dios sí lo valora mucho. Yo recuerdo que un día el Señor Jesús va a sanar a una niña y hay multitudes y los sacó a todos. Dejó con él a Pedro, Juan y Jacobo y a los papás de la niña y entró y la sanó. Denle de comer, ya. Mucho aplauso, mucha cosa, no. Las multitudes tienen su cuento. Y dice que mucha gente, dice que la multitud seguía al Señor Jesús. Y Él deja esa multitud y se concentra en el que tiene necesidad. Iglesia, muchas veces donde hay mucha multitud, el asunto no fluye muy bien. Y hay que cuidarse de las multitudes, porque las multitudes te inflan, te hinchan, te convierten en una persona que no eres. Y cuando las multitudes desaparecen, queda tu condición y Jesús. Ya no hay buena, qué bien lo hiciste, ya no hay nada de eso. Es lo que pasa como cuando usted tiene plata, todo el mundo se le acerca. Es lo que pasa como cuando usted está famoso, todo el mundo se le acerca. Pero esperemos que pase un poco la fama. Esperemos que pase un poco el aplauso. Yo he visto esto con deportistas muy famosos, con cantantes famosos. Hay cantantes que tenían todo a pedir de boca, ¿sí me entiendes? Y cuando su fama desapareció, desaparecieron los amigos. Esos que tantos los aplaudían y que le decían que todo bien, ya no están. Y te encuentras con tu miseria y Jesús. Qué bueno es tener estos encuentros, no con tanta multitud, sino únicamente un mano a mano con el Señor. Valga la cuña, por eso es necesario hacer un devocional, que usted le pueda tirar toda su cosa al Señor Jesús. Señor, aquí estoy. No soy perfecto, peco y me equivoco, pero vamos para adelante. ¿Cómo me puedes ayudar? Y el Señor lo hace. Porque si algo que tiene el Señor Jesús
es que Él te escoge por encima de la multitud. Él no se deja llevar de multitud, de que haya mucho flash, de que haya mucho aplauso. De hecho, la condición es, andá y pague, o sea, andad a la ofrenda que Moisés dijo que cada vez que recibía una sanidad, daban una ofrenda en el templo. Entonces, en reconocimiento y en honra al Señor, lleva una ofrenda a la iglesia por el milagro que te hizo Dios, pero no lo digas a nadie. El carácter de Él no es de multitud, sino de concentrarse en quien tiene necesidad. Eso hay que aprenderlo del Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús lo eligió por encima de la multitud. El Señor Jesús lo tocó, no únicamente habló. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar y todo lo que tenemos hoy en día en este sistema está sostenido por tu palabra. Y el Señor Jesús dice que primero lo tocó y después habló. Señor Jesús, estoy enfermo y leproso, si quieres puedes tocarme. Dice, y tocándolo primero, le dijo, si quiero. O sea, tus acciones soportarán tus palabras. Nosotros estamos manejando todo al contrario. Nosotros creemos que es el que más hable el que después va a tener buenas acciones. Y el Señor Jesús no tenía necesidad ni de hablar. Él únicamente, ¿sabes qué hizo? Él no le demostró al leproso que quería sanarlo diciéndole, no, claro, yo te quiero sanar. No, él lo tocó y su acción demostró lo que él quería hacer. Ah, las palabras son añadidura. Sí, sí. Él lo tocó. Entonces, el Señor Jesús hizo por el leproso lo que nadie haría. Aquí que nos está enseñando el Señor Jesús, acciones por encima de palabras. Y lo tercero que hace el Señor Jesús es que lo envía ante los sacerdotes para que el milagro fuera absolutamente público. Dios tiene ese carácter, ¿sabes? Eh, Testifica de lo que Dios ha hecho. Hoy hay una clara invitación de poder testificarle a las personas qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El Señor Jesús lo que le dijo fue, quédate callado aquí con la multitud porque no me interesa mucho que el pueblo sepa, pero ante Dios sí anda y testifica. Entonces, cuando Él va al sacerdote, algunas personas lógicamente iban a reconocer que era el que estaba antes con lepra. ¿Y tú por qué entras al templo? Es que al templo no podía entrar una persona enferma. ¿Sabes qué le está diciendo el Señor Jesús a esta persona? Te regreso a Dios. Porque ustedes saben, ¿no? Esta historia está en el Evangelio según San Mateo. Y la historia más fuerte del judío promedio es que Dios está en el templo. El leproso no entraba al templo, estaba por fuera de Dios según la connotación y cosmovisión de ellos. Cuando el Señor Jesús le dice, ve y le das la ofrenda al sacerdote, pues sí, había importancia en dar la ofrenda porque Moisés lo había estipulado así. Pero ¿sabes qué le está diciendo el Señor Jesús? No es tanto la sanidad. Yo te quiero regresar nuevamente a Dios porque Él es el que te puede salvar. Recuerda, todo el que tenía imperfecciones en su cuerpo, todo el que tenía defectos físicos, toda esa persona no entraba al templo. Cuando el Señor Jesús lo sana, no únicamente lo está sanando, al decirle anda y entra al templo y te encontrás con el sacerdote y le dan la ofrenda en reconocimiento, es que no únicamente lo más importante es la sanidad física, lo más importante es regresar a la gente a Dios. Y cuando usted y yo testificamos, regresamos la gente a Dios, porque hay gente que no tiene esperanza. Y cuando mucha gente que conocía al leproso, que era el que mendigaba a las afueras de la ciudad, lo ven dentro del templo, sano, entregando una ofrenda al sacerdote y accediendo nuevamente a Dios, ahí es donde la gente va a entender que testificar del Señor Jesucristo y lo que Él hace es lo que puede regresar la gente a Dios. No te quedes callado y testifica de lo mucho que Dios ha hecho. Así sea una cosa inane e intrascendente, así tú consideres que sea minúsculo, dilo. ¿Sabes por qué? Porque al final de la historia, eso es lo que va a hacer que muchas personas, así como ese leproso, cuando el Señor Jesús los manda a testificar, regresen al templo y regresen a Dios. Que no se te olvide que hay dos posiciones. Un día vas a estar en la posición del leproso. Un día vas a sentir que todo está perdido. Un día vas a sentir que no puedes hacer absolutamente nada. Pero otro día vas a estar en la posición del Señor Jesús, dándole misericordia a quien lo necesita. Que nunca se te olvide de dónde te sacó el Señor, porque la vida cambia. Y en cualquier momento puede cambiar tu condición. Dos posiciones, una con el leproso y otra con el Señor Jesús. Que el Señor te bendiga y que no se te olvide jamás que cuando tengas que intervenir en la equivocación de alguien,
lo más provechoso que puedes hacer es colocarte en el lugar de la persona, palabras más, palabras menos. Si yo fuera esa persona que me agredió, por ejemplo, y que viene a pedirme perdón, ¿qué quisiera yo recibir si fuera esa persona? Y ahí vas a enrotar mucho mejor tu perdón, tu benevolencia. Todo lo que tú hagas es mejor pensar como si tú fueras el agresor, no el que tiene que concederlo. Y te vas a dar cuenta que el asunto mejora. Señor, yo te doy gracias en este tiempo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo para que todas las cosas se hagan de acuerdo a tu voluntad y propósito. Yo pongo delante de ti lo que nosotros somos como iglesia. La petición que tú sabes que nosotros tenemos en el corazón hoy es puesta delante de ti nuevamente y pedimos, Padre Celestial, que tu benevolencia, tu paz y tu amor jamás se alejen de nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Abrazo fraterno.